Muy, pero muy buen día. Bienvenidos de nuevo a una nueva cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Hoy estaremos escuchando un poco de música setentera, el primer disco de Aerosmith, el único realmente bueno. Muy bien, como todas las cápsulas, siempre agarramos temas que son o pensamos que son de interés común, popular, para mucha gente, y este tema no es la excepción. Y como siempre, los temas que tratamos son muy amplios, hay libros enteros de cada uno de los temas que tratamos. Por lo tanto, es imposible ni siquiera llegar a un 10% de la información que tendríamos que saber al respecto. Y de hecho lo que se busca es que un poquito picarles el cíngulo anterior y amígdala y núcleo accumbens para que se motiven y sigan buscando y sigan educándose al respecto de quiénes somos. Es muy importante saber quiénes somos desde un punto de vista biológico. Y justamente este tema, o sea, este campo, esta idea, este argumento de conocernos desde el punto de vista biológico antes de intentar conocernos de otra manera que no es concreta, es muy importante y estuvo mucho en boga hace un siglo, más o menos, bastante exactos. Ustedes recordarán que Freud y Santiago Ramón y Cajal, me va a dar mucha tristeza que todo el mundo va a decir, ah, sí, Freud, y después Santiago Ramón y Cajal y nadie sabe quién es. Bueno, Santiago Ramón y Cajal es muchísimo superior a Freud en muchas maneras. Ganó el premio Nobel en 1906 por sus trabajos en neurohistología del cerebro. Fue el que hizo el primer, no fue el primero, fue uno de los primeros, pero fue el primero que realmente organizó toda la corteza, esa capita de más o menos 2 metros cúbicos cuadrados con 3 milímetros de espesor, y la fue clasificando en pedacitos. Decíamos que Cajal hizo el primer mapa de manera muy precisa, no solamente del ser humano, sino de muchísimos animales, desde reptiles, aves, y muchos tipos de mamíferos. Y justo se dio cuenta que había una continuidad en cuestión evolutiva. Es decir, también le dio la razón a Wallace y a Darwin. Todo el mundo conoce a Darwin, pero nadie conoce a Wallace. Y Wallace fue también superior a Darwin. Entonces, ese tipo de cosas históricas que por alguna razón conocemos a unos y no a otros, es mucha mercadotecnia. Digamos que Cajal no tuvo el mismo mercadólogo publicista que Freud. Bueno, también era mucho más estable desde el punto de vista de sus comportamientos y tampoco no agarraba no daba tanta importancia a lo que los otros decían. En cambio, Freud le gustaba tener así como su séquito y era un poquito, tenía un poquito de ideas y le causaba mucho placer ser como un líder y casi un Mahoma y un Cristo, ¿no? Entonces tenía un poquito de eso. Entonces Freud detestaba un poquito esa parte Cajal detestaba esa parte de Freud. Y en 1906, desde 1900 que sale la primera publicación de Freud sobre los sueños, y justo todo este relajo que estoy contando es porque el tema de hoy es el sueño como un proceso fisiológico. No tanto las ensoñaciones, o sea, lo que soñamos durante ese proceso de estar privados del medio externo. Y los dos tenían cosas en común. Una, utilizaban la hipnosis. Ambos pasaron por la escuela de Charcot en París. Me recuerdan cápsulas antiguas de hace casi 6 meses. Y como Charcot fue un gran maestro para muchos neurólogos, fue el neurólogo de la época, por ahí de finales del siglo XIX. Uno de sus alumnos fue Freud, y otro que escuchó y estuvo presente muy poco tiempo fue Cajal. Realmente Cajal era más bien por otros conocidos que conocía el trabajo de Charcot, pero lo puso en práctica y de hipnosis, y de hecho hizo sus primeras publicaciones por ahí de 1890 sobre hipnosis en el parto, por ejemplo. Cajal, estoy hablando de ese histólogo que veía en un microscopio las células del cerebro, las neuronas, se las fue clasificando y fue dando toda una teoría, solamente viendo la estructura de las células neuronales. Propuso una teoría de cómo funcionaba el cerebro. Y esa teoría sigue hasta la actualidad en pie. Cosa que con Freud y su psicoanálisis justo pasó lo contrario. Se volvió muy famoso en los 30s y 40s y después ha ido muriendo lentamente, mucho más lento de lo que nos gustaría a muchos. Y Cajal lo que le decía a Freud es, no hay nada, lo respetaba y todo en su manera académica, pero ya en una parte más privada, realmente le tenía un cierto desagrado. No por ninguna razón especial, sino porque le parecía que era más una cuestión
inventada, que no había manera de probar todo lo que decía. Cosas que también Freud estuvo de acuerdo después, y por ahí del 20 publicó un excelente libro que se llama Más allá de la teoría del placer, y aunque tiene muchas recopilaciones, ideas pasadas, también llega a conclusiones importantes en que la biología, la fisiología, destruirá en su momento, en los 20, destruirá en el futuro toda la teoría psicoanalista. Cosa que a Cajal le parecía muy bien que lo dijera Freud, pero no le gustaba que dijera eso y después actuara de manera diferente y siguiera teniendo esta como secta de psiquiatras que después, de hecho, el psicoanálisis secuestró a la psiquiatría, y en los 40 era un sinónimo ser psiquiatra y ser psicoanalista. No podía ser alguien psiquiatra sin ser psicoanalista, lo cual es muy triste. Que es lo que Cajal y otros les parecía totalmente incorrecto y muy poco científico. Ahora sí, al tema que nos ataca. Hoy en día vamos a hablar de el sueño. Entonces, el sueño es muy amplio el tema, así que primero voy a hablar de cosas específicas, de qué partes del cerebro están involucradas. Pero primero que todo vamos a enfocarnos en qué es, o por qué es más bien esencial el dormir, el buen dormir. Una buena calidad y cantidad de sueño es absolutamente necesaria para el ser humano y para prácticamente todos los seres vivos, aunque lo hacemos de manera diferente, los reptiles, los pájaros, los mamíferos, aunque los pájaros y las aves y los mamíferos son mucho más parecidos. Los reptiles no tienen partes del cerebro que les impide tener partes o etapas de sueño que tenemos los mamíferos y las aves. Pero no hablaremos del proceso filogenético y evolutivo del sueño en los animales. Hoy vamos a hablar de por qué es importante. Entonces, hay muchas teorías. El mismo cerebro ha inventado razones de por qué dormimos. La única razón de por qué dormimos es simplemente porque así está hecho nuestro sistema para poder sobrevivir. El por qué sucede eso, esa es la pregunta. Entonces, necesitamos dormir por muchas razones. Una es porque la parte, digamos, muscular, la parte periférica, necesita como tal un proceso de recuperación en cuestión de energía y en cuestión de masa y en cuestión de células musculares. Pero lo mismo que sucede en los músculos sucede prácticamente en otras partes de otros órganos del cuerpo, especialmente el cerebro. Y el cerebro necesita descansar. Y el cerebro no puede descansar yendo a un punto de cero actividad. Decíamos que para el cerebro es imposible estar inactivo, es decir, en el momento que se inactiva alguna parte del cerebro por suficiente tiempo, unos cuantos segundos, es muy posible que se muera o que se empiece a desconectar. Y al mismo tiempo, si se activa de más, también se muere. Entonces necesita un punto muy exacto de equilibrio entre excitación e inhibición, ese yin-yang del cerebro, que básicamente lo regula, acuérdense, dos tipos de neuronas, las que se excitan, las piramidales, y las inhibitorias interpiramidales. Y ese yin-yang sucede en todo básicamente el cerebro. Y lo mismo sucede en el dormir y despertar, ese yin-yang de estar alertas o no, pero ese yin-yang se da entre la corteza, la parte más externa del cerebro, y el tálamo específicamente. Sin embargo, el sueño se regula de manera mucho más básica entre el hipotálamo, que es, decíamos, un cuadrito casi de menos de un centímetro cúbico, que está justo, aquí estarían los ojos, justo a la mitad entre nuestros ojos y a la altura de los oídos. Si agarramos un punto medio donde se cruzan esas líneas, encontraremos al hipotálamo, que está abajo del tálamo. El tálamo, decíamos, es ese centro de relevo de cosas que suben y bajan y que entran y salen de la corteza hacia la médula y hacia afuera de nuestro cuerpo. Pero el hipotálamo son ciertos núcleos que generan hormonas y está íntimamente relacionado con ciertos núcleos del mesencéfalo y del puente. Aquí hay muchos pequeños grupitos de neuronas que generan diferentes químicos, por ejemplo, acetilcolina o dopamina o serotonina. De aquí se generan y de aquí suben al tálamo y a la corteza, se envían hacia allá. Y estos centros, estos pequeños núcleos, junto con el hipotálamo y algunos núcleos del hipotálamo, uno captan la luz solar. Hay receptores directamente de la retina que pasan directamente al hipotálamo y que están constantemente captando la luz que está entrando por la retina, justo para tener un ciclo de sueño-vigilia basado en la luz. Entonces la luz es muy importante para regular el sueño y regula muchas hormonas, la luz solar específicamente, la frecuencia de la luz solar, junto con esos núcleos mesencefálicos que a su vez van a regular el tálamo y que finalmente va a desconectar a la corteza. El sueño, lo que sucede es que se desconecta en gran parte la corteza del tálamo y eso le permite conectarse de manera diferente, especialmente para que el hipocampo, no el hipotálamo, para que el hipocampo, que decíamos es parte del lóbulo temporal en la parte mesial del centro, el hipocampo lo que hace en la noche es como
el tipo que se dedica en la librería a acomodar todos los libros en la noche, ya que todo el mundo lo regresó y que todo el día sacaron y metieron libros, y que al último se queda un par de tipos con un carrito, o con carritos. Bueno, si nunca han ido a una librería, la gente que nació en los millennials, existen libros de papel y hay lugares donde se guardan y se llaman librerías. Entonces, en esas bibliotecas y librerías, estos tipos al final del día iban y acomodaban todos los libros en sus respectivos lugares, de acuerdo a lo que fuera literatura, autores o demás. Bueno, lo mismo hace el hipotálamo. Después de toda la información que sale y entra de nuestro cerebro, el hipotálamo por las noches le permite el desconectarse del tálamo y del medio externo, le permite reacomodarse, reorganizarse y mandar esa información a los lugares que le corresponde para que se guarde a largo plazo. Por lo tanto, la memoria a largo plazo especialmente es total y completamente dependiente de nuestro sueño. Por eso eso es una de las cosas por las que es importante, no es la única. Entonces, ya que sabemos que esto sucede, también sucede otra cosa durante el sueño. Antes pensábamos que el cerebro no tenía un sistema que se llama sistema linfático. Todo nuestro cuerpo tiene un sistema linfático que va en paralelo con el sistema vascular, con la sangre. Y entonces en cada arteria y cada vena va digamos, un vaso linfático y que se comunica con la sangre, con las arterias, con las venas, justo para limpiar el cuerpo, y es parte del sistema inmunológico. Antes pensábamos que el cerebro no tenía sistema linfático, ahora sabemos que sí lo tiene, pero básicamente se activa solo y exclusivamente cuando dormimos. Y el sistema linfático, decíamos, es un proceso inmunológico de limpieza, entonces es como la cañería del cuerpo. Entonces el cerebro lo tiene, pero solamente activa ese proceso de limpieza durante el sueño. Y eso no lo sabíamos hace unos cuantos años. Entonces, eso es posiblemente el mecanismo que tiene el cerebro para tirar todas las cosas que durante cada día se van produciendo en cuestiones metabólicas dentro como tal de nuestro cráneo. Entonces, esos son algunos beneficios y, digamos, argumentos que hacen necesario el sueño. Y ahora hablaremos un poquito de esos trastornos del sueño. Hay muchos tipos. Vamos a enfocarnos especialmente en insomnios y parasomnias, que son los más comunes, pero hay trastornos del sueño de respiración, de movimiento, del ciclo sueño-vigilia. Es un tema sumamente amplio. Aquí lo más importante, y lo que me voy a enfocar, porque ya se nos fue totalmente el tiempo, es que cualquier persona que tenga problemas para quedarse dormido más de media hora después de su hora deseada de dormirse, así que se levante también una hora o media hora antes de cuando le corresponda, quisiera dormir más. Entonces, el que no puede conciliar el sueño y el que no puede mantener el sueño durante la noche, y esto dura más de 2 semanas seguidas, hay que poner atención. Y si dura más de 6 semanas, y son más de 3 días por semana, por 6 semanas, entonces definitivamente tenemos que ver a un experto. Si no dormimos adecuadamente, tendremos muchísimos más riesgos cardiovasculares, metabólicos, engordamos. Una manera muy fácil de engordar es, dejen de dormir, van a engordar. O si quieren bajar de peso, duerman 8 horas y van a bajar de peso. Si todo lo demás está en orden, si tienen buena dieta y hacen un mínimo de ejercicio. Entonces, este proceso en donde el cerebro cada vez necesita menor sueño, cuando nacemos necesitamos 15 horas de sueño y después vamos bajando eso a un promedio de 8, la mitad, de 16 a 8. Entonces, estas 8 horas que necesitamos nos sirven no solamente para nuestro cerebro y para prevenir, por ejemplo, demencias y trastornos depresivos y de ansiedad, sino también por un proceso cardiovascular y metabólico. Todos los trastornos del sueño, o casi todos, van junto con algo más y son trastornos neurológicos. Es decir, hay que tenerles como tal muchísima atención porque, así como dormir, el comer y el moverse son parte de las 3, la tríada como tal, básica para mantener nuestra salud. Así que yo sé que quisiéramos hablar mucho más de diferentes tipos de trastornos y parasomnias y terrores nocturnos y sonambulismo, pero aquí la regla más bien es, uno, hacer ejercicio porque es la manera más fácil de regular el sistema hormonal, el cortisol y todas nuestras hormonas en cuestión de estrés, que nos van a permitir un mejor sueño, y que si no se tiene un sueño adecuado y esto dura más de 2 semanas, hay que ponerle un foco amarillo, y si duran más de 6 semanas es un foco rojo y hay que buscar ayuda. No tomen nada para dormir hasta que no vean a un profesional, por favor, porque después la gente le encanta autochosearse y medicarse, y después lo único que hace es se adicta a otro tipo de medicamentos que le va a hacer mucho peor la vida que el insomnio que ya tenía. Nos vemos aquí el siguiente jueves. Placer, salud.